Y vamos ahora con el tamaño de muestra necesario que ustedes preguntaban mayoritariamente para una investigación. Este es un tema verdaderamente interesante y verdaderamente sangrante. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver aquí el ser sangrante con un tema científico de interés? Es sangrante la situación en la que se ven metidos la mayoría de los investigadores de las ciencias biomédicas como consecuencia de unos errores y malentendidos que iremos viendo. Verán, síganme en este ejemplo, por favor. Una investigadora que se llama Ana proyecta hacer un estudio para conocer la media de una cierta variable en la población que a ella le interesa. Por ejemplo, la población de deportistas. Se quiere ver si esta variable puede ser desde la densidad ósea hasta un metabolito cualquiera que se supone que por hacer deporte ese metabolito aumenta o disminuye, se supone, pero no se sabe, y Ana quiere hacer una investigación para determinar si esa variable, una variable numérica de las miles que evaluamos hoy día en el cuerpo humano, está en los deportistas, qué valor tiene por término medio en las deportistas. Entonces pregunta cuál es el N es el tamaño de muestra, la N que solemos decir, adecuado, entre comillas, para hacer este estudio. Adecuado. Tras pedirle ciertos datos al respecto, un estadístico le sugiere, dice que debe estudiar 956 casos. Evidentemente, cada caso requiere su analítica, que es complicada, que es cara, colectar al paciente, seleccionarlo, hacer análisis, esto supone mucho tiempo y dinero. Nuestra investigadora se queda un tanto preocupada ante el caso. Consulta con otro estadístico que tiene con ella una conversación similar y este le contesta que 16. La divergencia es absoluta, esto no puede ser, se dice nuestra protagonista. Ella le manda un email a cada uno de los dos estadísticos diciéndole: le recuerdo el dato de mi investigación porque para ver si usted me confirma su respuesta. Y ambos confirman la respuesta, lo cual sorprende mucho a nuestra investigadora. Aprovechando que estamos en el tiempo de la telemedicina, Ana les mide la alcoholemia. Les llama por teléfono y con una aplicación nueva que hay ahora consigue saber el nivel de alcohol que hay, pensando que alguno de los estadísticos debe estar borracho, prácticamente en delirium tremens, para el que esté equivocado de los dos, porque el que esté equivocado está muy equivocado. Las cifras son absolutamente distintas. Pero resulta que la alcoholemia da negativa en ambos. Están en perfecto estado mental. ¿Cómo es posible que den cifras tan absolutamente diferentes? A la vista de esta disyuntiva, consigue convocar un comité de los mejores expertos nacionales que estudian el tema. Ella les explica cuál es el objetivo de su estudio y le contestan que un tamaño de muestra adecuado puede ser del orden de 127, que no coincide con ninguna de las cifras anteriores. La preocupación de nuestra investigadora va subiendo, ciertamente, y consigue, haciendo un esfuerzo extra en su universidad, en su hospital, en su academia, consigue convocar a los mejores expertos internacionales para que finalmente diluciden cuál de los tres cifras anteriores es la correcta, qué está pasando aquí. Y estos, tras observar, escuchar a nuestra investigadora, responden que un tamaño de muestra adecuado podría ser quizá 426. Como ven, la situación es absolutamente kafkiana, es demencial, y entonces nuestra investigadora decide que no puede estar pendiente de estas cosas tan absurdas, que ya se estudiará este problema a ver qué pasa, y decide hacer un estudio con 144 individuos, que ya tiene presupuesto y posibilidades para eso. Y encuentra que la media de esa variable en su grupo de 144 es 200. Y la desviación estándar, que es un dato importante en estos casos y que estudiaríamos en su momento en nuestro primer curso, es 36. Y en base a esa información hace un cálculo sencillo, muy sencillo, que también vemos en este caso en nuestro primer curso, y publica un trabajo, o intenta publicar un trabajo, que dice: el intervalo de confianza para la media de la población de deportistas, fíjense, esta variable ha sido estudiada por Ana en 144 deportistas. Es una muestra de 144 individuos. Pero claro, ella quiere estimar cuál es el valor de la media, no de 144, sino de toda la población,
¿Cuál sería la media de toda la población? Eso no lo sabemos. Precisamente se trata de, a través de la pequeña muestra que el investigador consigue estudiar, estimar dentro de qué valores puede estar el dato de toda la población. Bueno, pues ella hace sus cálculos sencillitos y encuentra que el intervalo de confianza para la media de los deportistas es entre 200 más menos 6, es decir, entre 194 y 206. Y eso es lo que publica. ¿Cuál es la media de esta variable de gran importancia, digamos, biomédica, que ella pretende conocer en la población de deportistas? Respuesta, no lo sabemos. En la muestra la media ha sido 200 y estimamos que la media poblacional muy probablemente va a estar entre 194 y 206. Es el cálculo, está bien hecho, por cierto, el cálculo que ella hizo, no hubo ningún error, pero fíjense lo que ocurre. Los evaluadores me refiero quizá los referees de la revista en la que intenta publicarlo, quizá el tribunal de una tesis doctoral en la que ella presenta esto, los que deciden darle más dinero para seguir investigando en esto, en base al resultado anterior, le contestan algo así como: este resultado que usted está publicando no se lo admitimos en principio porque usted debe justificar rigurosamente el tamaño propuesto. Ella dijo simplemente que había estudiado 144 individuos porque es la cantidad que podía estudiar y le responden eso. Y le rechazan el trabajo y no se lo publican, o le rechazan una tesis o le mandan que la vuelva a publicar por eso. La situación es verdaderamente muy llamativa. Fíjense en esto, por favor, esta frase que viene aquí, en que les digo: mitos confusos se transmiten de viejos a jóvenes, complicando la vida a todos sin beneficio de nadie. Es importante que nos demos cuenta de lo que dice esta frase, porque, y le vamos a dedicar un par de minutos, merece la pena. Miren, en cualquier situación humana en la que un colectivo es perjudicado, generalmente es porque otro colectivo se beneficia y digamos que ignorante o egoístamente hace acciones que perjudican al primero. ¿Sí? En una guerra, por ejemplo, pues mucha gente sufre y muere porque algunos ganan y obtienen beneficios, por ejemplo, los fabricantes de armas. ¿Sí? Y así podemos poner millones de ejemplos. Incluso en nuestro mundo de las ciencias biomédicas, lamentablemente, junto a una inmensa mayoría de profesionales honestos y eficientes, hay algunos que no lo son. Y se dan casos de pacientes que son operados sin tener que ser operados, porque un médico obtenía beneficios materiales de ellos. ¿Sí? Eso se da caso. Pero está perjudicando a un individuo con beneficio de otro. Esto es la mecánica, lamentablemente ocurre así muchas veces en la vida. ¿Qué me dirían ustedes de una situación en la que todos nos perjudicamos y nadie nos beneficiamos? Es muy llamativo, es un problema sociológico verdaderamente interesante, y esto es lo que nos ocurre con el tamaño de la muestra. Si pueden seguir con nosotros unos minutos, les ilustraremos un poquito más esto. Perdón, aquí está. Hay que tener en cuenta, cuidado, porque muchos libros y profesores contribuyen por acción o por omisión a perpetuar estos errores y esta enorme dificultad que se crea a los investigadores. De tal manera que investigadores y jueces se ven en muchas ocasiones obligados a fingir. Fíjense que generalmente la separación de investigadores y jueces no suele ser clara. Muchas veces usted es un investigador que intenta publicar un trabajo y otras veces usted es un juez que le da un trabajo para evaluar. Muchas veces somos prácticamente los mismos, que nos toca una faceta o nos toca otra. Bueno, pues todos estamos con frecuencia inmersos en eso. Vamos adelante con esto. La realidad es que no hay un tamaño adecuado de muestra, en contra de lo que creen muchos investigadores y muchos jueces. Permítanme que pongamos un ejemplo de la vida común y luego pasamos a las decisiones médicas. Imagínense que queremos alquilar un piso, por ejemplo, y preguntamos cuánto cuesta alquilar un piso en la zona de nuestro interés. Y nos responde el profesional que los euros que tenemos que pagar de alquiler por nuestro piso depende de tres factores. Esa S en negro, esa Z en rojo y esa D en azul. Vamos a expresar lo que indica cada una de ellas. Es muy sencillo. Ese es la superficie del piso, obviamente. No es lo mismo un piso de 500 que un piso de 100 metros cuadrados que un piso de 200, evidentemente. La segunda letra, que ahí ponemos en rojo, Z,
estaría en relación con la resistencia ante los terremotos. Imaginemos que es una zona muy afectada por movimientos sísmicos y que algunos pisos de mejor construcción son más resistentes ante ese evento. Y entonces cuestan más alquilarlos, es lógico, porque costó más construirlos. Y esa resistencia la evalúan los técnicos en un porcentaje que puede ser 40% o 90% según la construcción. Y, en tercer lugar, depende de D. Esta D azul que ven ahí es la distancia al mar, por ejemplo. No es lo mismo que el piso esté a 1 kilómetro del mar, supongamos, o a 4 kilómetros del mar. Entonces, el cliente que intenta averiguar cuánto le va a costar su piso, se le dice que depende de dónde y cómo esté. Y la respuesta, fíjense, no es una cifra, sino que es una tabla donde se dan distintas cifras. Fíjense, en esta tabla respondemos a cuánto cuesta un piso según tenga, primera línea de arriba en negro, una superficie de 50 o de 200 metros, por ejemplo. Y en la columna, en la segunda fila, en rojo, distinguimos una resistencia sísmica del 40% o del 90%. Y en la columna, en azul, en la primera columna en azul, distinguimos que la D, la distancia al mar, sea 4 kilómetros o 1 kilómetro. Como ven, entran en juego 3 factores. Cada factor tiene 2 niveles. Y por tanto es todo lugar a 2 por 2 por 2, que son 8 situaciones distintas. Y lo que les ponemos en negro dentro de la tabla es lo que cuesta el piso dentro de cada una de estas situaciones. Esto yo creo que se entiende fácilmente. Por ejemplo, un piso con 500 euros que podríamos alquilar. Marcamos ahí los 500 euros y está claro que se trata de que puedo rentar, alquilar una casa de 50 metros, que nos pone la columna arriba, 50 metros cuadrados, que esté a 4 kilómetros de la playa, nos lo pone la primera columna en azul, D igual a 4, y que la resistencia al terremoto sea del orden del 40%. Eso con 500 euros, por ejemplo. Y, a modo de otro ejemplo, con 1.800 euros, ¿qué podría rentar? 1.800, lo tenemos ahí, es el precio más caro, está a la derecha abajo. Pues podría rentar, evidentemente, un piso de 200 metros cuadrados, y que esté más cerca de la playa, a 1 kilómetro en lugar de 4, y además que tenga resistencia alta. Claro, entre el precio más bajo era el piso con menos tamaño, más alejado de la playa y con menos resistencia a los terremotos. Con 1.800 o 18.000, perdón, con 18.000 euros me costaría alquilar el piso, que es muy grande, muy cerca de la playa y tal. Como ven, son muy distintos precios y no existe la respuesta ¿cuál es el precio correcto del piso? ¿No? Es que hay muchos precios según la característica del piso. Pues eso mismo nos va a pasar precisamente en el tamaño de la muestra en investigación biomédica. Porque nosotros vamos a tomar, cuando yo quiero, como nuestra doctora Ana de antes, ¿se acuerdan? Quería tomar una muestra para estimar la media de una variable en la población de deportistas. Vamos a tomar una muestra, vamos a calcular la media de la muestra, que vamos a llamar M, y a partir del valor que encontremos en la muestra, ven ahí que pone mu, esa letrita un poco rara, leemos una letrería que llamamos mu, y que es el símbolo que se ha convenido para la media de la población. Pero no tengan miedo porque esto no es nada matemático, es simplemente pensar en toda la población de deportistas, por ejemplo, y la media de esta variable, si pudiéramos medir los 80 millones de deportistas que hay, la media de toda esa población la simbolizamos por esa mu. ¿Cuánto vale esa media? No lo sabemos. Pero a partir de la media que hemos encontrado, que encontraremos en la muestra que tomemos, podríamos decir que la media de la población va a estar en torno a la media de la muestra más o menos esa cantidad. Si usted me invita a cenar a su casa, me pregunta a qué hora llego y le digo llegaré a las 9 más o menos 10 minutos. Le doy una referencia central y un más o menos de holgura, le doy el intervalo dentro del cual estará la hora en la que yo llegaré a su casa. Algo parecido es el concepto que aquí manejamos de que la media poblacional estará dentro de ese intervalo. También cuando decimos no sé qué edad tiene fulanito, pero debe tener entre 40 más o menos 5 años.
Bueno, pues quiero decir que su edad, que desconozco, pero es muy probable que esté entre 35 y 45. No es seguro, es probable. Ejemplo, si la media que yo encuentro en la muestra fuera 80, pues a lo mejor decía que la media de la población estará entre 80 más 6 y 80 menos 6. Pues bien, ¿cómo se calcula el tamaño de la muestra? Resulta que el tamaño de la muestra depende, sale esta fórmula, que es la que ustedes van a encontrar en cualquier libro. En esto los libros no les engañan, la formulita es siempre la misma. Y aquí ven que depende de 3 cantidades, de un modo semejante al que poníamos arriba. El piso del precio depende de 3 cantidades. Precisamente lo hemos puesto para que se parezca a esto. ¿Y qué son estas 3 cantidades? No tenemos tiempo para entrar con detalle en esto, pero simplemente una ideita muy inicial que nos permita darnos cuenta de cómo varía el tamaño de la muestra, igual que variaba el precio del piso. Esta D, que aparece al final de la fórmula, D al cuadrado, es la anchura de ese intervalo. Cuando yo al final vaya a decir la media de la muestra estará en torno, de la población, estará en torno a la media de la muestra más menos cierta cantidad, ese más menos es lo que llamamos D. La segunda cantidad, Z en rojo, se refiere a la confianza que yo tenga en que sea cierto eso. Es un concepto un poquitín más sutil en el que lo podemos tratar en detalle, pero muy someramente, si me preguntan ¿qué edad tiene fulanito? Y yo digo, creo que tiene entre 40 y 50. Y ustedes me dicen, ¿estás seguro de que su edad está entre 40 y 50? Y digo, no, no estoy seguro. Me parece que es así. Me parece probable que sea eso, pero puede que no tenga exactamente la edad dentro de ese rango. ¿Cuánta confianza tengo yo en que su edad esté dentro de ese margen que yo he dicho? Es lo que llamamos la confianza del intervalo. Y de eso depende este valor Z que entra en la fórmula. Y en tercer lugar, esa sigma, esa letra griega que se llama sigma, pero que no os debe asustar, se refiere a la desviación estándar de esa variable que yo estoy midiendo y que nos dice, no podemos entrar en detalle ahora, pero grosso modo nos dice si es una variable que toma valores muy cerquita entre sí en todos los individuos de la población o variables o valores muy dispersos, algunos individuos con valor muy bajo y otros con valor muy alto y otros con valor intermedio. Este sigma, desviación estándar de la población, se refiere a eso. El caso es que para determinar el tamaño de la muestra, que presuntamente es el adecuado para mi investigación, tengo que sacarlo de esa fórmula. Y esa fórmula tiene estos 3 componentes. ¿Sí? Y por tanto, no hay un tamaño de muestra que sea el bueno, como no había arriba un precio del piso que sea el bueno. Aquí de nuevo hemos hecho una tabla paralela a la de arriba, donde hay 2 posibles, como son 3 factores, la anchura del intervalo, la confianza y la desviación estándar, cada uno con 2 posibilidades, quedan 2 por 2 por 2, 8 posibilidades, igual que arriba. Y se hacen los cálculos de acuerdo con esa formulita y resultan los tamaños que les aparece en negro dentro de esto. Vamos a practicar, si les parece, un momentito para ver qué nos dice cada uno de esos tamaños. Con un tamaño de 973, este es el tamaño adecuado para hacer esta investigación. No es el tamaño adecuado, es uno de los tamaños posibles. Y si cogiéramos una muestra de ese tamaño, ¿qué tendríamos? Algo así como qué servicio, qué utilidades nos produce ese tamaño. Pues ven aquí, es el 973. Lo ven que está con sigma 12, confianza 99 y amplitud, anchura del intervalo 1. No es 4, es 1. ¿Sí? La sigma no es 8, es 12. La confianza es 99, no 95. Entonces, esto lo subimos diciendo que con un tamaño de 93, digamos que si la desviación estándar de esa variable fuera 12, tengo una confianza 99%, venga ahí el 99% arriba a la derecha, en que la media muestral, que es mu, esté en torno, la media poblacional, mu es la media poblacional, esté en torno a la media muestral más menos 1. Eso lo consigo, todo eso, si mi tamaño de muestra fuera 973.
Y para practicar con otro ejemplo que nos hace falta para la siguiente y que puede ser ya la última diapo, con un tamaño de 16, ¿qué tenemos? Miren, es obvio para todos que con menos individuos vamos a tener menos información, una información más pobre. Evidentemente, con 16 individuos vamos a tener menos información que con 973. ¿Esto quiere decir que un estudio con 16 individuos no valdría para nada? No. Un estudio con 16 individuos tiene menos utilidad, nos va a dar menos información que el estudio con 973, pero nos va a dar una cierta información que quizá pueda ser suficiente, depende de los contextos. En este caso, ¿dónde está el 16? Lo ven ustedes ahí en la casilla dentro de las que los tamaños, en la superior izquierda dentro de los tamaños. Vemos que tiene arriba confianza 95%, no 99%, lamentablemente. Vemos que exactamente, 95, más arriba todavía, la sigma es de 8, no de 12, y vemos que la amplitud del intervalo es de 4, no de 1. Y todo ello lo resumimos con esta frase. Si la desviación estándar de esa muestra fuera de 8, con una muestra con 16, si tomo la muestra de 16 individuos, se ocurre que la desviación estándar de esa variable fuera del orden de 8, tengo una confianza 95% en que la media de la población esté en torno a mi media muestral más menos 4. Como ven, es un intervalo más ancho que el de arriba porque tengo menos individuos y el intervalo es menos informativo. Pero ello no quiere decir que el tamaño 16 sea inadecuado, como el tamaño, si miramos dentro de la tabla, el 27, el 140, etc. Vemos, pues, insistimos en que el tamaño de la muestra depende de 3 características que hay que prefijar en cada una de las situaciones. Fíjese que de esas 3 características les ocurre lo siguiente. Una de ellas es desconocida para el investigador y, por tanto, tiene que adivinarla, tiene que suponerla. Y en esto ya hay un margen de error enorme que puede llevar a cálculos del tamaño de muestra muy dispares, en unos casos o en otros, como les pasaba a los 4 investigadores con los que Ana, a Amelia, había consultado en nuestra primera diapositiva. Las otras 2 características, que es la amplitud de ese más menos que al final vamos a utilizar y la confianza que yo quiero tener en ese más menos, no es que sean desconocidas para el investigador, sino que éste tiene que decidirlas. Son cosas que él tiene que decidir. Si a mí me preguntan cuánto vale ese jarrón chino que estoy viendo, el precio es una cantidad desconocida que yo no conozco y quizá puedo intentar suponer. Eso es una cosa, una cantidad que yo no conozco, pero que me hace falta suponer para meter en la fórmula. Pero si me preguntan cuánto dinero quiero gastarme en mis vacaciones, eso no es una cantidad desconocida para mí, es una cantidad que yo tengo que decidir. Yo, como investigador, tengo que decidir cuánto dinero quiero gastarme en las vacaciones. Muy bien, fíjense, por favor, en la última frase, se la marco en amarillo, porque imagínense que el investigador finalmente decidió que suponía que la desviación estándar va a estar de esa variable, debe ser del orden de 8 más o menos, y que acepta tener una confianza de 95%, querría tenerla de 99%, pero eso le costaría a más individuos. Dejémoslo 95%, y le bastaría con poder estimar un entorno para la media poblacional, decir que está en torno a la muestral más menos 4. Querría poder afinar más, dando un más menos 1, por ejemplo, pero eso le costaría más individuos y se resigna a esto que tiene. En base a eso, entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y esta frase es la misma que la última de la diapositiva anterior, que dice, con una muestra de tamaño 16, tenemos confianza 95% en que la media de la población de deportistas esté en torno a la media que yo encuentre en mi muestra, una vez que la tome, más menos 4. Es decir, que la media de la población no se aleje de la muestral en más de 4 unidades. ¿De acuerdo? Todo ello si la desviación estándar es del orden de 8. Esta fue la frase que el estadístico le dictó al investigador cuando le dijo
bueno, que ese tamaño podría ser posible. Y es la frase que el investigador pone en su tesis o en su paper o en su solicitud para conseguir financiación para un trabajo. Pero no entiende, el investigador generalmente, perdón, el investigador generalmente no entiende esta frase. Se la ha dicho el estadístico y es una frase que justifica el tamaño 16 si es que eran 16 individuos con los que él de un modo realista podía contar. Bien, esta frase le dan el visto bueno los jueces correspondientes. Cuando al año siguiente otro investigador presenta otro trabajo y llega a este punto complicado del tamaño de muestra, se acuerda de que el año anterior se presentó esta frase por un colega suyo y salió airosa. Y entonces la copia y pega, todos sabemos lo que es eso hoy día, copia y pega en su proyecto, en su tesis o en su paper. Pero al no saber lo que está diciendo, es fácil que cometa algún pequeño cambio. Y entonces en la frase pone: el tamaño adecuado es n igual a 16. Fíjense que esta frase que está aquí es errónea, porque el tamaño adecuado no es 16, pero él, que tenía su idea de tamaño adecuado, lo plasma al copiar, plasma su error básico y lo pone aquí. Teniendo confianza al 95% y orden de 8. Esto no se entiende. ¿Cómo que orden de 8? Es que cambió las palabras de arriba, ¿sí? En que la media muestral no difiera en más de 4 unidades de las desviaciones. Como ven ustedes aquí en esta frase ya no se entiende prácticamente nada. Porque la persona que copió la frase sin saber lo que decía, trascambió los términos del lugar y solamente se entiende la primera frase, que es la inadecuada, cuando dice que el tamaño adecuado es 16. Bueno, sin embargo, esto la experiencia nos cuenta que suele pasar, ese tipo de frases suele pasar perfectamente a la criba de los jueces de cualquier tipo que podemos considerar. Y así ocurrió. Y al año siguiente, un tercer investigador copió del segundo también esta frase, añadiendo algún pequeño error más inevitable cuando no sabes de lo que estás hablando. Y puso: el tamaño adecuado es 16, conserva fielmente la única parte que es falsa. Y luego ya sigue acumulando desatinos. Con confianza ordenada de 95% y 4 unidades de 8 desviaciones en que el efecto muestral no difiere significativamente. No se entiende absolutamente nada. Y sin embargo, también esta frase puede pasar perfectamente el filtro de los jueces, hasta el punto de que todavía al año siguiente un cuarto y último investigador la copia y la pone así en su proyecto, manteniendo la parte claramente falsa, errónea, el tamaño adecuado, no es el adecuado, es un tamaño posible, el pone adecuado, teniendo 4 unidades y 8 desviaciones de confianza ordenadas significativamente, es decir, absolutamente ininteligible. Esto último es un amasijo de palabras que, sin embargo, muy probablemente pasará la criba de los jueces. Si ustedes dicen, como le pasó a nuestra investigadora, he tomado 16 individuos y estos son mis resultados, le dirán: no aceptamos ese trabajo, justifique usted porque son 16. Usted pone esta frase y lamentablemente a usted le van a dar muy probablemente por válido y dice: ahora sí ha justificado usted, aunque es una frase que no entiende nadie, ni usted, por supuesto, ni ningún lector, ni los jueces que han tenido que estar. Para subrayar esto, voy a reportarles una anécdota que viene al cuento de los años 50, en que en España los muchachos todavía estudiaban latín, algunos en la escuela, y se les mandó en un examen final traducir esta frase, que es: ave César, morituri te saluta. Que nos decían que significa: el ave es el hola, hola César, los que van a morir, en latín por lo visto morituri significa los que van a morir, te salutan, es casi igual, te saludan. Es la frase que decían los gladiadores al César antes de saltar al ruedo, a la arena, a morir, ¿sí? Se le puso esto a los muchachos de aquellos años y la traducción de uno de ellos, que no estaba muy versado en latín, pero era espabilado para intentar salir del caso, fue esta: las aves del César murieron por falta de salud. Esta es la traducción que hizo el muchacho de aquella frase. Evidentemente esto despertó la jocosidad de los profesores, trascendió a la prensa local y después a la nacional. Y todo el mundo supo en España, en los años 50 o 60, esta anécdota tan curiosa y tan divertida. Pues bien, de lo que yo le estoy hablando, que es las frases que hemos puesto arriba de esta respecto al tamaño de la muestra, son mucho más erróneas que esta. Y hay 2 puntos que la diferencian, son erróneas y dramáticas. Y son 2 puntos que la diferencian clarísimos. Uno de ellos: todo el mundo, cuando lee esta traducción, las aves del César murieron por falta de salud, se ríe, sabe que es erróneo, que no tiene que ver nada con realidad,
y después despierta la risa general. Eso no pasa con las frases de arriba. Todo el mundo se las toma muy en serio y los jueces las dan por buenas. Es una diferencia absolutamente brutal. Segunda diferencia también brutal. La frase del niño que tradujo, inventándose esta traducción, es una frase coherente, pintoresca pero coherente. Tiene una serie, tiene sujeto, verbo, predicado, es una frase que se entiende perfectamente, ¿sí? Aunque es un poquito pintoresca y desde luego no tiene nada que ver con la frase original. Bien, las frases que hemos puesto ahí arriba no tienen ninguna coherencia, son absolutamente inteligibles. No es que estén equivocadas, es que no dicen nada. Esa es la triste y dramática realidad del tamaño de muestra en los investigadores. Aquí les resumo un poco el círculo en el que se ha metido el investigador. Les ponemos: el investigador envía un proyecto para pedir financiación o una tesis o que se le publique, etcétera, ¿sí? Los evaluadores le contestan: debe usted justificar rigurosamente o matemáticamente el tamaño de la muestra propuesta. El investigador, que no conoce ese tema a fondo, porque no es su obligación conocerlo, pide ayuda mal que bien a algún estadístico, salen del paso como pueden y copia una frase del tipo de las que ponemos ahí arriba, con alguna formulita también ahí para despistar, y envía esta frase de nuevo a los evaluadores. Y los evaluadores, que tampoco entienden el tema, asumen que esas fórmulas y frases demuestran la validez de ese tamaño. Dicen: ahora sí, ahora le damos a usted por bueno el tamaño que utilizó. Esto es terriblemente jocoso si no fuera terriblemente dramático. Todos tenemos en mente los miles y miles de investigadores que han pasado muy malos ratos con el tema del tamaño de muestra, intentando justificarlo, y que al final además se sienten mentirosos cuando piden al estadístico que les apañe una frase que nadie entiende, y profesionales cualificados en todos los demás aspectos se sienten como que están haciendo una chapucilla de un niño travieso en un colegio, algo ilícito, cuando en realidad no es así. El error está en el entorno, que les exige justificar un tamaño de muestra cuando no tenía que exigirlo. Cuando debía saber el entorno que cualquier tamaño de muestra, salvo aquellos extremadamente pequeños o extremadamente grandes, son válidos. Cuanto mayor tamaño de muestra, más información vamos a sacar. Pero con las pequeñas también sacaremos generalmente una buena información. Pues con esto, aquí, por tanto, rematamos esta diapositiva diciendo: una farsa que no beneficia a nadie y perjudica a todos, haciéndoles gastar energía y tiempo inútilmente a los profesionales como ustedes, que tendrían que dedicar esta energía y ese tiempo a realizar esa investigación, no a partirse la cabeza para cómo inventarse una cifra que no entienden. Si quieren, para apuntar un poquito más esta idea, reproducimos aquí un presunto diálogo en el que el médico o cualquier profesional de ciencias de la salud quiere estimar, esto se ha tomado de un caso real de hace no mucho tiempo, la media poblacional, en este caso aquí pone TBS, que es Trabecular Bone Score, que es algo que va a sustituir, por lo visto, TBS, a la densitometría en las personas mayores en los próximos años. Es un parámetro que presuntamente evalúa mejor la resistencia del hueso ante la fractura, a la que son tan propicias las personas mayores, ¿sí? Entonces, como es un parámetro nuevo, un montón de profesionales deciden estudiar una muestra de individuos a ver cuánto vale este parámetro por término medio en la población sana, para luego evaluar los que tienen osteoporosis o los que tienen riesgo de fragilidad y por tanto de fractura. Y sabemos qué tamaño debo tomar, pues sabemos que ahí está la fórmula, la misma formulita de antes. Entonces el profesional le pregunta al estadístico cuántos individuos debo incluir en mi muestra, y el estadístico le contesta, como ya sabemos, depende de la anchura del intervalo, el siguiente en rojo, la confianza en no superar ese intervalo, y en negro siguiente, la desviación estándar de tal. Entonces, claro, el médico, cuando le preguntan por estas cosas, pues él contesta: anchura del intervalo, hombre, la menor posible. Yo quisiera decir más menos, algo muy pequeñito para que la estimación sea muy precisa. Pero, y en cuanto a la confianza, querría tener la más confianza posible en que mi estimación fuera buena, por supuesto. Y la desviación estándar, pues no tengo ni idea en principio de lo que es. Entonces, claro, ante estas respuestas, el estadístico lo responde: es que tiene usted que concretar si la anchura que usted la quiere pequeña, pero ¿cuánto de pequeña? 7, 4, 1, usted tiene que dar un número.
Y en cuanto a la confianza, usted la quiere muy grande. Claro, queremos mucha confianza en que nuestra estimación sea buena. ¿Pero cuánta? 90%, 95%, 99%, por decir una cifra. Y en cuanto a la desviación estándar, pues no lo sé, porque es una variable nueva. Si no sé su media, ¿cómo voy a saber su desviación estándar? Pues hay que poner un número ahí, porque si no, la fórmula que vemos ahí arriba a la derecha no funciona. Usted tiene que poner un valor para desviación estándar. No sé si pueden ser 10 o pueden ser 15 o pueden ser 20, pero algo tenemos que poner. Claro, el médico, cuando se ve presionado, él iba a buscar un tamaño de muestra y esperaba una respuesta rapidita y fácil. Y ahora le empiezan a preguntar por cosas a las que él no sabe responder. Y le obligan a tomar decisiones en las que él no se encuentra cómodo para decidir, porque distintas decisiones son válidas y él tiene que tomar una sola. Entonces, él insiste en que el estadístico le dé un tamaño de muestra y que no le complique la vida con estos detalles. Pero el estadístico le responde, sin esos tres valores no hay N, no hay tamaño de muestra. Entonces el médico, que lleva una hora de conversación allí, ya pierde los nervios, saca una pistola de la bata y le amenaza al estadístico, le dice, déjese de divagaciones y aplique la fórmula y deme de una maldita vez el tamaño de muestra que necesito. Y el estadístico, claro, que quiere conservar su vida, dice, vale, apliquemos la fórmula. Y entonces aplicamos la fórmula y nos da que con esta anchura, esta Z y tal, nos salen 6 individuos. Pero con esta anchura y esta confianza y esta desviación estándar nos salen 57. Y con esta anchura dice, pues mire usted, en efecto, la fórmula, el tamaño que usted demuestra, que usted necesita es 6, o es 57, o es 2704. Con lo cual, seguimos todos sumidos en el caos si el médico no ha conseguido entender esta situación. Entonces el médico dice, le voy a demandar a usted por liante, le pediré 1 año de cárcel por engañarme, por tenerme aquí sumido en toda esta confusión. Y el estadístico le podría contestar quizá, debe usted pedir no 1 año, sino 1000 años de cárcel. ¿Para quién? Para los que exigen justificar el tamaño de la muestra con rigor científico, entre comillas, que en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, implica una supina ignorancia de lo que estamos hablando. Y que lamentablemente impregna todos los ámbitos de la investigación y, como decíamos, complica la vida de todos sin beneficios de nadie.